a este tercer webinar que estamos desarrollando en el seminario Zárate Campana. Nos encontramos con la presencia del presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Martín Rapanelli, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto que puedas compartir este momento del seminario. Buenas tardes. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Martín, un placer verlos de nuevo por acá en el seminario en Campana. Sí, una particularidad la que tenemos hoy, porque vaya a saber en realidad en qué lugar de Buenos Aires estás vos, Miguel, o vos, Martín, pero bueno, nos convoca y nos concentra obviamente este corazón logístico que tiene la Argentina, que es la zona Zárate Campana, la convocatoria de la Unión Industrial de estas localidades y del conjunto de las empresas que componen la misma. Pero bueno, como les comentamos, como deben estar al tanto, hemos tenido una gran repercusión del seminario. El año pasado, cuando nos encontrábamos en Techín, particularmente participaban 400, 500 personas. Recuerden, bueno, ya entre los 2 días previos y hoy ya también se nota en la convocatoria, hemos superado largamente las 4.000 vistas del seminario. O sea, lo que perdemos en lo presencial lo ganamos en lo digital. Y bueno, la convocatoria de este año es la Argentina post-COVID, la situación particular a la que nos ha sometido la pandemia, en una situación crítica previa de parte de nuestro país, crisis de endeudamiento, situaciones particulares, recesión, pero aparte agravados con la situación sanitaria, obviamente de escala global. Entonces, es clave y sustancial que en el rol de ambos dos podamos tener una interpelación, no solo del momento, sino de cómo proyectamos el futuro. La idea es que tengamos obviamente un conversatorio, se va a sumar más luego con el manejo de redes y de preguntas Ariel Armero, pero bueno, puntualmente te invitamos, Martín, a que rompas un poco el fuego y más luego Miguel, con tu visión particular de lo que es el momento, de las necesidades en términos de políticas públicas, en la continuidad del transcurso del seminario van a estar también convocados los funcionarios, pero bueno, ustedes como dueños de casa en realidad, desde la Unión Industrial de Buenos Aires, esperamos tu reflexión, tu convocatoria. Bueno, gracias Juan Carlos, agradecerles a la Unión Industrial de Zárate y a la de Campana, a Rubén y a Juan por seguir impulsando este tipo de eventos que son tan importantes. También, bueno, el acompañamiento de Miguel Acevedo, que siempre nos respalda en la provincia de Buenos Aires. La primera reflexión es que el golpe al sistema productivo ha sido muy fuerte, pero creo que los industriales y los empresarios que somos optimistas por naturaleza, estamos buscando la forma de transformar esta gran crisis en una nueva oportunidad de crecimiento futuro. Todo lo que es el proceso de digitalización, la industria 4.0 y por sobre todas las cosas, la exportación. Justamente en este seminario, digamos, de Zárate Campana, donde la logística cumple un rol fundamental en este sector, y creo que una de las, para mí, enseñanzas más importantes que dejó esta crisis, como ya venimos viviendo en los últimos años, es que la Argentina tiene que trabajar fuertemente para crear una sostenibilidad de exportaciones y generar así la generación de dólares, que en estos días lo estamos viendo, lo que impacta en la economía en general. Estoy totalmente convencido de que el camino de salida de este país va a ser a través de nuestras exportaciones de valor agregado, pero también de materias primas. Tenemos que generar dólares
y de esa forma vamos a lograr tener una economía interna inclusive más sostenible. Y también creo que si tenemos superávit de la balanza de pago vamos a tener variables como la inflación y que tanto nos impacta, y también los movimientos de dólares mucho más estables. Por eso que creo que en este seminario se va a trabajar mucho, pero estoy totalmente convencido que tenemos que apuntar la mirada de nuestro país para ver cómo logramos hacer crecer las exportaciones de la Argentina, que mi visión es que es la única salida que tenemos para sacar este país adelante. También quiero revalorizar el rol que han tenido en esta pandemia las uniones industriales, nosotros los representantes. Bueno, con Miguel hemos trabajado codo a codo en el comité de crisis de la UIA, te diría que todos los días reuniéndonos y viendo la problemática y la evolución que fue teniendo esta pandemia en todas las problemáticas que tuvo el sector productivo desde lo fiscal, lo laboral, lo financiero. Así que creo que en ese caso nosotros hemos revalorizado el rol de las gremiales empresarias, cumpliendo un rol fundamental de representación y de buscar soluciones con el gobierno. Creo que el sector productivo hoy tiene una responsabilidad muy importante, ya que es para mí, el factor de apalancamiento para salir de esta situación tan difícil que se ha generado. También estoy convencido que tenemos que apuntar al diálogo con nosotros como empresarios, con el gobierno, con el Estado y también con los trabajadores. Así que el desafío que tenemos es cómo juntos, dialogando, encontramos una salida productiva de exportaciones para esta provincia y para este país. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Y lo dejo a Miguel que dé su visión. Gracias. Muchas gracias, Martín. Planteaste ya parte de la discusión de agenda, cómo ampliamos la base de la capacidad exportable argentina para la generación de los recursos necesarios para la sostenibilidad macroeconómica. Y también titulaste el gran desafío que nos puso la pandemia en términos de teletrabajo. ¿Quién iba a pensar que algo que preveíamos para 5 o 10 años, el mundo lo iba a incorporar de esta forma y en estas magnitudes? Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina, obviamente nos va a ampliar y nos va a marcar más todavía en términos de lo que son los puntos esenciales de la agenda de la Unión y de la entidad gremial que te toca presidir con respecto a la situación actual. Bienvenido nuevamente. Gracias, Juan Carlos. Como vos dijiste, la unión que me toca presidir, creo que es un poco lo que nos está pasando en la Unión Industrial Argentina. Hay una unidad de criterios con todas las heterogeneidades que hemos tenido, pero hay una unidad de criterios. Y bueno, eso hace que primero me sienta muy orgulloso de la industria en general, o sea, cómo estuvo a la altura de las circunstancias, y desde marzo el rol que tuvo en la pandemia, a empezar en las industrias que no pararon, como el caso de la industria alimenticia, toda la parte de sanidad, y se sostuvo el empleo y la producción, y ahí fuimos armando y viendo cómo se hacían sobre la marcha. Todo el tema, uno tiende a olvidarse, ¿no? Pero el tema de la logística, el tema de los protocolos sanitarios que después se usaron y se copiaron para los distintos sectores que fueron después ampliando y entrando en producción, ¿no? En donde vimos, y fue reconocido también por el gobierno, cómo se produjo con estos protocolos, la industria era el lugar seguro, ¿no? Dentro
de la vida que nos tocó vivir desde hace ya 180 días, ¿no? También ese orgullo se ve en, por ejemplo, cómo ahora se está trabajando ya una empresa argentina trabajando en la nueva vacuna que va a ser el futuro, que posiblemente, y ojalá antes, pero posiblemente entre marzo, abril, mayo, la tendremos en la Argentina, en empezar a funcionar y a poder dárselas a la gente, ¿no? Así que yo creo que la pandemia nos dejó en claro que no da lo mismo tener o no tener industria como en algunos momentos se pensó en nuestro país. Yo creo que ese rol de los empresarios que tienen inversiones arraigadas en el país y que invierten en tecnología y que se ha dado también trabajando con todos los otros sectores, los de servicios, el agro, la energía, con el sistema científico potenciado en todas las cadenas de valor, hace que de vuelta decirles que realmente me enorgullezco de tener la industria que tenemos en la Argentina, tan federal en todo nuestro territorio, ¿no? Y que es una de las 8 principales industrias. Estamos en un contexto hoy muy preocupante, todos lo sabemos, o sea, esto no es solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Esto ha sido algo que no lo pensamos ni en diciembre ni en las vacaciones de este año, lo que iba a ser este 2020, que todavía no terminó, para el mundo, ¿no? En la Argentina, el Producto Interno, el Producto Bruto Interno cayó casi 19% interanual, una caída de la producción del 6% y una caída acumulada respecto al 2011 del 18%. Y esa caída en la pandemia entre marzo y abril del 20 fue récord, ¿no? Y hoy estamos viendo ya estos meses cómo cuando uno lo compara con los meses anteriores empezamos a crecer, pero todavía no estamos en la actividad que teníamos en el año pasado, ¿sí? O sea, cuando lo comparamos interanual, ¿no? También eso se ve en el empleo, se ve en el consumo, se ve en que no estamos, o sea, los costos han subido muchísimo, pero yo creo que todas estas crisis, estas crisis dolorosas que estamos sufriendo y que hemos ido capeando, también nos dan una enorme oportunidad. Y me quiero ir a esa oportunidad que hoy tenemos. Hemos logrado, el gobierno tuvo una exitosa negociación de la deuda, está encarando ahora un arreglo con el fondo. Estamos en un momento, y yo no quiero pecar de optimismo. Soy empresario y sé los riesgos que estamos teniendo y sé, y acabo de decirles cómo hemos entrado y cómo hemos caído en producción. Pero tenemos que ver esta oportunidad porque realmente si podemos empezar a trabajar con consensos, así como en la pandemia y entramos en esta, con todo el tema sanitario y tenemos consensos en ese tema, tenemos que hacer lo mismo
para adelante, para ver cómo salimos, pero en conjunto, no podemos estar saliendo un sector u otro, ¿no? Si uno mira las posibilidades que tenemos en este momento, los ajustes se han hecho, la deuda, vamos a tener un paréntesis en donde no tenemos que estar viendo de pagarla. La industria, específicamente la industria, ha tenido una caída muy, muy pronunciada en estos últimos años o en la última década. Y tiene hoy la posibilidad de empezar a invertir en nuevas, o sea, yo lo veo como lo que fue las privatizaciones de los 90, que pasamos rápidamente a tener inversiones que nos pusieron con tecnología de primer mundo, como fue las telecomunicaciones y en otros sectores. Hoy tenemos Vaca Muerta, que es un tema que claramente la Argentina tiene que pensar en energía en base a gas. Y tenemos, ahora el tema de la hidrovía, que se va a poder volver a licitar y a profundizar, y eso es una enorme posibilidad de bajar costos para todo el sector, o sea, para toda la cadena, incluyendo el agro. Y así tenemos muchísimos otros sectores en los cuales tenemos la oportunidad para empezar a crecer y para empezar a invertir. Ahora, para que eso se dé, tenemos que tener consensos en la política, una política que pueda llegar a ver no tanto la coyuntura y un poco más el largo plazo. Y en eso tiene que unirse tanto el gobierno como la oposición y tener algunas líneas, alguna hoja de ruta. No tiene que ser, si no es posible, un plan económico general, pero sí líneas, hoja de ruta en las cuales estemos todos de acuerdo. ¿Para dónde vamos? Martín recién hablaba de exportaciones. Creo que la Argentina, casi desde que tengo de memoria, todos los gobiernos pensaron en que Argentina debía exportar. Pero después no hacían nada para que eso ocurriese. Y para que Argentina exporte, no se necesita traer gente del exterior, está la gente, están los empresarios que pueden agarrar la valija y salir y vender. Lo que se necesita es tener previsibilidad, es tener una moneda, es tener inflaciones de acuerdo al mundo, es tener un costo que nos permita poder competir con otros países. Por eso, cuando a mí me hablan de un acuerdo con la Comunidad Europea, me hablan con acuerdos con otras regiones, principalmente creo que tenemos que llegar a un acuerdo con el sur. ¿Pero por qué? Porque si nosotros no utilizamos estos 10 años que tenemos para que el Mercosur sepa cómo va a poder operar y cómo va a bajar sus inflaciones, cómo va a bajar sus costos, no vamos a poder estar a la altura de la Comunidad Europea. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, porque yo creo que después exportar va a ser mucho más realista. Vamos a poder salir, si nosotros tenemos la casa, la región en orden y coordinada, no va a haber nadie que nos pare para salir a exportar, porque tenemos todo. Tenemos extensión, tenemos gente preparada, tenemos la industria y tenemos el campo, y tenemos los servicios. Y lo hemos demostrado en muchísimas oportunidades.
lo que por ahí nos falta es por ahí ordenarnos. Y hoy tenemos una oportunidad y no hay que no hay que desaprovecharla. Bueno, no quiero alargar mucho más la charla y les agradezco muchísimo a la Unión Industrial de Zárate y Campana de que me hayan invitado y que esta vez haya sido, bueno, en forma no presencial, pero no por eso estoy muy agradecido que podamos vernos a través del estudio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. No, existe una clara agenda de ruta de lo que venimos tratando desde el martes en el seminario. Es como nos dejaste un resumen de desafíos, oportunidades, pero también de amenazas y fundamentalmente de lo que son las necesidades como sociedad de generar consensos. A eso es a lo que les quiero plantear a ambos dos como una primera pregunta, como un primer disparador para que tengamos un diálogo final de este bloque. Puntualmente, en términos de políticas públicas nacionales, ¿cuáles son las principales necesidades que ven desde sus responsabilidades que tenemos que llevar rápidamente para lo que queda del año en términos de... Ambos dos plantearon, uno planteó la crisis es oportunidad, Martín, Miguel aclaró, salimos de la renegociación con acreedores, tenemos el punto, la oportunidad de redefinir con el fondo y un escenario por lo menos externo un poco más claro. Pero, ¿qué más se necesita tener como una clara definición de política pública nacional para lo macro? ¿Martín? Sí, mira, en principio, para poder desarrollar este mercado de exportación, hay que entender de que en el mundo gran parte del comercio internacional son subsidios. Y nosotros el problema que tenemos en la Argentina es que exportamos impuestos. O sea que el primer punto que tenemos que apuntar es bajarle los impuestos a los que exportan, que generan dólares. Y es muy importante la generación de dólares genuinos, como se ve en el día de hoy por las dificultades que estamos pasando por la falta de divisas. El segundo elemento para mí importante es en algún momento modernizar la legislación laboral, que sería, nosotros en la UIA estamos hablando de quizá un seguro de desempleo, ver la posibilidad también de eliminar las multas que hoy afectan tanto a las pymes en su proceso de reconversión. También es muy importante el financiamiento. El financiamiento, digamos, la financiación de exportaciones para poder generar en el mercado exterior la posibilidad de financiar el funcionamiento de la empresa para no quedar con dificultades para hacer frente al comercio exterior, que normalmente tiene un plazo de 60, 90, hasta 180 días. Te diría que esos son los tres elementos para mí fundamentales, que es justamente financiamiento, bajar los impuestos a las exportaciones y modernizar la legislación laboral para poder tener un país más competitivo. Miguel, tu apreciación con respecto a esta agenda. A mí me quedan dos cosas, o decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Martín, que es así, y por ahí agregarle algunas cosas que por ahí, como es el primero, no pudo, o se les pasaron, ¿no? A ver, estoy totalmente de acuerdo, Martín. Me parece que hay un tema adicional a eso, que es la parte laboral. Vos dijiste, acuérdense que cuando empezamos esto, la CGT
hizo acuerdos inéditos con los trabajadores. Esas son las cosas que hay que continuarlas, o sea, ver cómo se puede empezar a no atacar los sindicatos ni nada por el estilo, decir, bueno, a ver cómo hacemos para seguir trabajando de esta manera. Nosotros ya no estamos en un modelo de hace 100 años o de explotación, o sea, una sociedad que explotaba el trabajo, que era diferente. Hoy, entonces tenemos que cambiar también esas leyes, pero lo tenemos que hacer en forma de estos consensos que estaba hablando. Hay un tema, también lo dijo Martín, el financiamiento. Hay otro tema clave, que es el impositivo, pero eso el presidente también lo dice. Como el gobierno habla de exportaciones, también dice que hay que simplificar, tenemos que simplificar y detallar cómo van a ser los impuestos. O sea, tratar de ver de no tener acumulación de impuestos. Tenemos más de 124, 126 impuestos en la Argentina. Entonces, ver de ir a más impuestos progresivos que regresivos. Y no tener, a ver, no podemos tener un impuesto a los débitos, pero esto lo estamos hablando desde hace muchísimo tiempo. El impuesto a los débitos era por 2 años. Y eran montos chicos y inmediatamente fuimos hasta el mayor y hoy es uno. Entonces, si nosotros queremos volver a tener una Argentina en donde todos se pagan impuestos, simplifiquémoslos y vayamos a ver, pero claramente, como este impuesto que les acabo de decir, de que salga, pero que se retire del pensamiento nuestro, porque ahí está el 40% que tenemos después de trabajo informal. Porque ahí están, en eso, en el impuesto a los ingresos brutos, que es tremendamente regresivo, porque eso hace que no tengamos ninguna capacidad de agregar valor. Así que yo creo que ahí está. Y el otro tema, Martín, por ahí, es ver el tema de las infraestructuras. Hoy la Argentina necesita que construcción empiece, la obra pública, pero así como hablé al principio de Vaca Muerta, que es en donde nosotros tenemos el tema de energía, tenemos que pensar que si empezamos a crecer y empezamos a recuperar rápidamente de las recesiones que estamos haciendo, aparte del financiamiento que vamos a necesitar, para eso tenemos que tener un medio ambiente confiable. Aparte de eso, vamos a necesitar una red eléctrica para que acompañe ese crecimiento, porque si no vamos a empezar a tener, recuerden, épocas en donde el cuello de botella empezaba a tener eso. Entonces tenemos que estar también mirando a ese futuro y no solamente en las coyunturas, o sea, dólar, tipo de cambio o inflación. Porque exactamente, Miguel, obviamente no podemos apuntar a un proceso virtuoso de crecimiento y de generación de divisa con exportaciones si no contamos con infraestructura de transporte, con una elevación mayor de la inversión en términos de infraestructura. Pero se planteó, y planteaste vos, Miguel, el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los bloques internacionales básicamente se consolidan entre el comercio intrarregional. Unión Europea, más de un 50% de sus distintas balanzas de los países que lo integran es entre ellos. El ex-NAFTA funciona exactamente igual, México, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático un 60%. ¿No es necesario que rompamos un poco esa falta de comercio interno dentro de Sudamérica? No superamos un 15, un 18, un 20%, todavía queda ese desafío, no solo a escala Mercosur, es en las conectividades donde están. Entonces, nuestras distintas vacas, ayer se habló de vaca viva, hoy estamos planteando vaca muerta, nuestras potencialidades industriales de brindar
capacidad energética, ¿no forma parte de los desafíos de la agenda de las uniones también? Absolutamente, absolutamente. Pues eso es un costo que es la única manera de poder producir es justamente teniendo energía. Pero vos lo que estás hablando de la integración, o sea, para mí el Mercosur es algo que hay que, lo dije al principio, tenemos que profundizarlo, pero ya tendríamos que estar trabajando con ellos en las cosas que tenemos que empezar a consensuar, ¿no? Ahora, vos hablabas de la hidrovía. Yo me imagino, la hidrovía siempre yo la he visto hace muchos años, yo esto lo conozco, yo pensaba, iba al Mississippi en Estados Unidos, al Corn Belt, y veía lo que era eso, el río Mississippi, y para mí el Paraná es así. Y toda la zona de Rosario y toda la zona de los puertos en las orillas, ese es el Baton Rouge del Paraná, lo que sería el Baton Rouge en el Mississippi. Y esto lo hablaba con un brasilero y le decía, pero claro, a nosotros, Brasil debería sacar todo el sur, de la producción del sur en Brasil debería salir mucho más fluidamente por el río Paraná que ir a Santos, que son 3.000 kilómetros, o sea que es un disparate, ¿no? O sea, el costo de la hidrovía, el costo de ir por agua en barcaza o barco, que ir por tren o camiones es infinitamente inferior, ¿no? Entonces, y eso también haría que toda nuestra región del río tuviese mucho más tráfico y no se estuviese hablando solamente de la Argentina, Paraguay y Uruguay, sino también de todo el sur brasilero, que es mucho más que todos nosotros, ¿no? Así que esos son los desafíos que tenemos que tener, un ojo en la coyuntura y el otro, o dos, en el largo plazo, para ver qué tipo de Argentina queremos, ¿no? Porque podemos hacer muchísimas cadenas de valor. Lo tenemos en textiles, lo tenemos en un montón de lados, alimentos, por supuesto. Y no nos olvidemos, si queremos seguir haciendo Globals y Mercado Libre y todo lo demás, de tener una 5G. Claramente. Sí, obviamente la infraestructura de las TIC, de las telecomunicaciones es clave y tenemos todavía grandes desafíos en términos de conectividad de nuestros interiores. La provincia de Buenos Aires, también un claro ejemplo, no todo se concentra en el corredor metropolitano de Zárate a La Plata, ¿no, Martín? Mira, coincidiendo con él, yo creo también que la potencialidad de Argentina es inmensa, ¿no? Cuando uno recorre la Argentina, desde lo que puede ser vaca muerta a nivel de energía, pero también tenemos petróleo en muchos lugares de la Argentina, el sector minero, cuando uno recorre todas las potencialidades que hay en toda la cordillera de los Andes, que tenemos el 75% de la potencialidad minera con respecto a Chile, y nosotros exportamos 3.000 millones y ellos exportan 60.000. O sea, teniendo el 75% del recurso, estamos exportando el 10% de ellos. Entonces, imagínate la potencialidad que tenemos. Y después, pasando por todas las industrias, como decía Miguel, textil, calzado, tenemos industrias que tienen como calzado 120 años. Tenemos 30.000 personas especialistas, eso es capital social, no es solamente tener minerales, eso es muchas personas que saben hacer un producto. Entonces tenemos que buscar la forma de que estos sectores se puedan desarrollar y crecer. Metal mecánico, alimentación, como decía Miguel. La verdad que la Argentina, cuando uno recorre el país y recorre los sectores, en todos encontrás una potencialidad enorme de crecimiento, no solamente en el mercado interno, sino también a nivel internacional. Pero bueno, hay que buscar
la forma de que todos estos sectores se puedan desarrollar con estos elementos que hablábamos al principio, ¿no? Sacar a los impuestos para la exportación, digamos, modernizar la legislación laboral, impositiva, bueno, pero la potencialidad es enorme. Y eso es lo que tiene la Argentina, que podemos participar, y yo creo que somos competitivos industrialmente en casi todos los sectores, en términos de capacidad humana y de capacidad de materias primas, ¿no? Seguramente también es importante desarrollar la infraestructura, por supuesto, pero creo que hoy para arrancar estamos en condiciones. Seguramente cuando el país empiece a exportar fuerte, vamos a tener que mantener el ritmo de inversiones, pero hoy hay que tratar de construir la salida de esta crisis tan grande que hemos tenido. Como dijo Miguel, hemos caído 19% en el sector industrial. Entonces, tenemos un dólar competitivo, pero tenemos que sentar las bases para que la Argentina, de una vez por todas, empiece a crecer y a desarrollarse en todos los sectores y en todos los territorios. Claro, porque obviamente contar con recursos no significa que tengas riqueza. La riqueza es cuando lo desarrollas en términos de valor agregado. Obviamente que la agenda que se planteó, no en el reciente Día de la Industria, sino en el transcurso del año pasado, en la convocatoria en Parque Norte, está mucho más amplificada, Miguel, me imagino, en términos de los documentos fundacionales que se presentaron el año pasado con respecto a todos los planes que presenta sectoriales la Unión Industrial Argentina. Sí, así es. Hemos logrado dar propuestas que las consensuamos entre todos, o sea, entre todos la industria federal, o sea, estuvieron todas las provincias, por eso por ahí cuando hablaba Martín de la minería, San Juan, o sea, todas esas provincias que hoy están a full y queriendo que les den pista para bueno, pero que ahí hay muchísimas cosas de infraestructura que vamos a tener que hacer. Pero, de vuelta, a mí me parece, yo me quedaría con cuando uno, en el mundo hoy, 5 años sin inversiones o con muy pocas inversiones, hace que vos tengas ya una nueva tecnología. Absolutamente. Se lo ve porque no solamente en una televisión que de un año a otro cambia, o las computadoras, o que ya ni existen las computadoras, sino también en las máquinas. Entonces, estas son las oportunidades que nosotros tenemos que hacer y nos agarra, por ahí estoy demasiado optimista, pero que es así, nos agarra en un mundo que se ha frenado y que hay mucha tecnología y mucha maquinaria que por ahí nosotros podríamos empezar a invertir si sabemos bien en dónde operarla. A ver, es como recién dijo Juan Carlos, o sea, hace muchos años yo estaba en Holanda, hablando con los holandeses y me preguntaban de Argentina y le dije esto de la potencial y me contestaron que me dejaron duro ahí, me dijeron, bueno, lo que vos dijiste recién, me dice, bueno, vos podés tener una mina de oro, pero si no sabés extraerlo, no te sirve para nada. Entonces ahí es en donde nosotros tendríamos que, esos son los consensos mínimos, y un consenso mínimo es decir, señores, las industrias, el sector productivo en la Argentina no es el malo de la película, no es el que le tenemos que poner más impuestos. No lo tenemos que pisar. Es el que está creando riqueza y es el que... Ahí tenemos que convencer a la sociedad, o sea, la riqueza se la está creando un sector y es el que está dando trabajo. Y es el que siempre se termina mirando para decir cómo salimos. Y normalmente en la Argentina es el sector que todos, cuando hay un fracaso o una crisis, se dan vuelta y dicen, uy, estos son los que se llevaron la plata, o que devaluaron, y nosotros
no estamos en Acá quedó claro en el transcurso del seminario, Miguel, a través de la presentación de las distintas empresas que componen la región Zárate-Campana, la necesidad permanente de que lo que clavan lo plantan y lo desarrollan. Bueno, para finalizar este bloque nos quedaríamos mucho más tiempo, pero bueno, hay que darle continuidad al seminario. Les propongo un saludo, una reflexión final a cada uno, primero Martín y cierra Miguel esta más que jugosa bloque intervención que tuvieron tanto el presidente de la Unión Industrial de Buenos Aires y el que lleva la cinta de capitán. Está bien ser optimista, Miguel, a nivel nacional. Sí, bueno, creo que la crisis que estamos viviendo tiene que ser una oportunidad para que nos juntemos todos los sectores, tanto Estado, trabajadores y empresarios, a construir una salida y que sea una salida sustentable en el tiempo. Ese es el gran desafío. Que no hagamos un rebote, sino un plan de desarrollo y sentemos las bases para que el país pueda lograr crecer sostenidamente en el tiempo con una estabilidad macroeconómica. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos y en principio también ver cómo hacemos de que muchos sectores que han sido golpeados puedan sobrevivir a este impacto tan grande. Primero que sobrevivan y después desarrollar las bases para tener un crecimiento sostenible. Este me parece que es el gran desafío que tenemos todos como argentinos. Gracias. Muchas gracias. Sí, Miguel. Bueno, no, volver a agradecer. Fue un placer estar acá. Disculpen el tiempo que hace, por ahí me entusiasmo. Con Martín nos vemos todos los días, con los días por los comités de crisis. Nos terminamos peleando a veces en medio de cuando no podemos solucionar las cosas o las frustraciones y todo eso. Pero creo que coincido con lo que dijo Martín y hay que seguir mirando para adelante. Somos guerreros en esta Argentina de todos los días y bueno, tenemos que seguir para adelante y hacerlo mejor para que esta Argentina salga de una vez por todas. Que las próximas generaciones piensen en cómo hacer para tener más argentinos y no piensen en que nos tenemos que ir del país. Eso es insólito. Bueno, muchas gracias. Martín Rapanelli, Miguel Acevedo, muchas gracias por compartir todo el seminario Zárate Campana 2020. Muchas gracias y le damos continuidad al seminario.